Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar sobre poder de lo alto. Esta no es precisamente una serie, pero confío, espero en el Señor que se convierta en el inicio de muchos títulos sobresalientes. Ahora, el tema que vamos a tratar hoy no se acaba hoy, ciertamente, va a ser parte 1. Yo pensé que lo iba a abordar todo hoy, pero viendo mis diapositivas, eso va a ser imposible. Así que decidí partir esto en 2 o 3 sesiones. No le llamo serie propiamente, sino que por cuestión de tiempo no vamos a poder terminar de abordar todo lo que he traído preparado para terminar de explicar todo lo que concierne al poder de lo alto. Así que este va a ser el inicio de una serie de enseñanzas. No van a ser series largas, van a ser enseñanzas distintas, que tendrán 2 o quizás una sola parte, pero ustedes saben cómo el Señor nos guíe. Pero lo que sí es seguro que al final la iglesia saldrá entendiendo por qué es que Dios la llamó a ser una iglesia poderosa, porque eso es lo que hemos sido llamados a hacer de parte de Dios para este mundo, ¿ve? Una iglesia poderosa. Ese es nuestro llamado. Entonces, para eso teníamos que comprender que todo esto solo podía venir de un solo lugar, y ese lugar es la palabra de Dios. Ese lugar es Dios mismo. Él es la fuente inagotable de todo recurso, aún el poder que nosotros vamos a requerir para hacer que su palabra se cumpla. Capte eso, el poder que nosotros vamos a requerir para hacer que su palabra se cumpla. Sin ese poder puedes conocer la promesa, pero no la puedes traer a cumplimiento. Eso es lo que quiero que me capten. Hay mucha gente allá afuera que conoce las promesas del Señor, pero están esperando a que algún día se cumplan, ignorando que en ellos está el poder. Ojo, debería de estar el poder para que traigan de manifiesto el cumplimiento de esas promesas. ¿Ve? La gente no va a buscar lo que tú no le digas qué es lo que va a buscar. ¿Ve? Ellos van a ignorar mayormente si tú no les dejas conocer lo que realmente deberían de estar procurando hoy por hoy con todas sus fuerzas y sin cesar. Y eso es precisamente a donde vamos con esta otra porción de enseñanzas, que ellos puedan entender ahora la mecánica para operar esa dinámica que les acabamos de mostrar durante las sesiones anteriores y puedan poner de manifiesto ese poder que viene de lo alto. Ojo, claro está, estoy hablándole a verdaderos creyentes, a verdaderas creyentes, a santos y santas. No estoy hablándole a cualquiera que se dice ser cristiano, porque hoy en día cualquiera se dice ser cristiano. ¿Ve? Necesitamos entender que ser cristiano es ser como Cristo, ¿sí? No es ser reformado, porque la reforma no existe. No es ser evangélico, porque no sé qué rayos están predicando ellos, porque el fruto que dan es contrario a la palabra. Toda la iglesia prácticamente de este tiempo moderno está en completa apostasía. Así que estamos hablando de la iglesia verdadera. ¿Ve? A eso es a lo que apuntamos cada vez que nos referimos a la iglesia. Estamos diciendo o estamos hablando de la iglesia verdadera, de la novia de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente, de los que se entiende han sido llamados fuera de todo sistema de este mundo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Nos vamos rápidamente al libro de los Hechos, no podía ser diferente, donde se escribe o donde se comienza a escribir cómo es que esta dinámica cómo es que la mecánica se convierte en dinámica. Conocemos todo en cuanto a la letra, pero ¿cómo hacemos que eso obre?
¿Cómo hacemos que eso funcione? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que vamos a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Josué, ¿cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 16? El Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. No haga nada sin el Espíritu Santo, que Él lo va a guiar hacia lo que es su destino eterno. ¿Se dan cuenta? Si yo hago algo sin el Espíritu Santo, voy a entrar al campo que se llama de lo permisivo. No de lo absoluto, sino de lo permisivo. ¿Me entiende? Y ahí comienzan los problemas. ¿Ve? Ahí es donde está la raíz de todas las dificultades. Ahí es donde está todo lo que Él dijo que pasaría. Crujir de dientes, lloro y crujir de dientes. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que Él dijo. Vuelvan a mí, como decía ese canto, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son y son mías siempre que me mantenga andando en su preciosa luz. Eso es lo que decía el canto que entonamos hace un rato. Mientras siga andando en su preciosa luz, siempre en sus promesas confiaré. Porque todo es con condición. ¿Ve? Entonces, si te alejaste de la luz, ¿qué tienes que hacer? Volver a la luz. Y Él comienza a reparar todo lo que fue causado, ustedes saben, por haberse uno desviado un poquito del plan de Dios. ¿Ve? Eso. O sea, nada es malo por siempre. En algún momento vamos a darnos cuenta y comenzamos a hacer medidas correctivas. ¿Ve? Por la buena o por la mala, pero Dios nos permite saber que tenemos que hacer medidas correctivas. Si tus frenos están fallando, en algún momento el carro te va a decir alto, 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 o por último un árbol te va a detener, ¿ve? Pero vas a tener que ir al centro de reparaciones. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que entender. Si algo no hicimos bien, bueno, nos lo va a dejar saber los síntomas. Y entonces tenemos que hacer un alto y volver a donde todo lo reparan. ¿Ve? La única fuente de donde sale todas las soluciones se llama la palabra de Dios. Dios, su luz maravillosa, su luz preciosa, es la que nos va a dar la confianza, nos va a dar la garantía de que podamos confiar en sus promesas. ¿Ve? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente escritura. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Gloria al Señor. ¿Qué dice Lucas 1:37? Porque para Dios nada hay imposible. Lucas 1:37 dice lo siguiente: porque para Dios nada hay imposible. ¿Lo creen? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Manténganse reverentes. Amado Dios, una vez más estamos delante de tu palabra. Nada, Señor, puede en contra de tu verdad. Y estamos aquí hoy delante de esta maravillosa declaración tuya, Señor. Nada hay imposible para ti. Nada hay imposible para ti. Amado Señor, concédenos en esta hora, si en verdad tenemos fe, si en verdad estamos captando lo que dice tu palabra, si en verdad estamos
nos ha sido prometido que íbamos a tener poder, amado Dios, concédenos el poder ser llenos de tu Espíritu Santo a fin de que podamos canalizar ese poder vivificante y podamos, Señor, ver tus promesas siendo cumplidas delante de nosotros. Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos en verdad creer de todo corazón, porque tú dijiste que ninguno solo en este nuevo éxodo, así como fue en el primero, ni uno solo llegará a ti enfermo, Padre. Tú nos libertarás, tú nos sanarás, tú nos harás una completa y nueva unidad, Padre, junto contigo, amado Señor. De corazón te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Señor, que abras nuestro entendimiento y permitas que nuestro corazón atesore lo que hoy día vayamos a aprender. Llénanos de tu Santo Espíritu. De corazón pedimos a ti, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a... Tomen asiento, tomen asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos están con problemas? Nadie va a decir no. Todos tenemos dificultades, hermanos. Todos estamos pasando por muchos o pocos, pero todos estamos pasando por algún tipo de dificultad. Recuerda que para Dios no hay nada imposible, así que no hay grado de dificultad para Él. ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos, y Él es más que capaz para suplir eso que necesitamos. Cualquier cosa, y lo hemos visto a través de no solamente el Antiguo Testamento, lo hemos visto a través del Nuevo Testamento, y lo hemos visto en estos tiempos modernos. Para Él no hay nada imposible. En tiempos modernos vimos cómo Dios le puso ojos a una niña que no tenía ojos. Y tuvo tanto, pero tanto deseo de concederle los ojos, que no solamente se los quiso poner, sino que le dijo a su profeta que le preguntase de qué color los quería. Ese es Dios, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Hemos visto cómo Dios a niños y niñas, en este caso fue un muchacho, fue una muchacha para no equivocarme, que había estado tullida toda su vida. Ustedes saben, con sus extremidades todas recogidas y ustedes saben, todo dobladas. Nunca en su vida había caminado. Todo el tiempo había estado, como ustedes saben, esas piernas y esos brazos recogidos. Y cómo Dios vino a la escena y le dijo a su profeta que simplemente le dijese y le hablase a ese cuerpo, y cómo es que esos brazos volvieron a ser brazos como los de una persona normal, y esas piernas volvieron a ser las piernas de una persona normal, y alguien que nunca caminó comenzó a caminar. ¿Ve? Hemos visto cosas maravillosas suceder a lo largo de miles de años, y es imposible que hoy no vaya Dios a hacer lo mismo. Lo que es poco probable, como dijo el mismo Jesús, que encontremos la fe que pueda ver y hacer obrar esas cosas. Porque tienes que tener fe para obrar y tienes que tener fe para ver suceder esas cosas. Jesús se cuestionó, ¿hallará Dios, habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Habrá fe? Esa es la gran interrogante de él mismo.
se cuestiona si habrá fe. El poder está ahí, Dios está ahí, su palabra está ahí. ¿Tenemos fe para ver eso suceder? Hoy día la gente salta, brinca, danza, imaginándose lo que podría ser. Porque lo que es no existe prácticamente en medio de las iglesias. Y eso no está porque simplemente no está la palabra de Dios, que es el detonante de ese estallido de manifestación de poder de lo alto. Así que, una vez más, recordar que todo lo que experimentemos, sintamos, ya sea de manera personal o en grupo o en comunidad, debe de ser según lo que hemos visto, que es la experiencia personal o grupal de santos y santas a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Tu razonamiento, no le tengan miedo a esa palabrita, tu conocimiento bajo la gracia de Dios debe de ser según el conocimiento y la gracia de Dios que han obrado y experimentado hombres y mujeres santos y santas a lo largo de la historia de la humanidad. Tus costumbres, tus tradiciones deben de ser según las costumbres y tradiciones de todos aquellos que ya pasaron a lo largo de la historia de la humanidad y han mostrándonos cómo es que hace un verdadero testigo del Señor, un verdadero hijo de Dios. La Biblia es nuestro absoluto. Estamos hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la profecía. Estamos hablando de los apóstoles. Estamos hablando del principio y fin de toda doctrina. La Biblia es autoridad en todo lo que hemos de hacer, en todo lo que hemos de decir y en todo lo que se trate del mover de Dios. ¿Ve? La Biblia no solamente es parte de, es todo, es el todo en cuanto a fe y doctrina. ¿Ve? Porque muchos dicen es la suprema autoridad, perdón, es la autoridad máxima. No, es la única autoridad. ¿Ve? Porque cuando dicen autoridad máxima es que le están dando autoridad mínima por ahí a algún papa o subpapa o pelele o hijo de vecino cualquiera. ¿Ve? La Biblia es la única autoridad. ¿Ve? Porque ahí están registrados todos los hechos, todas las experiencias, todo el conocimiento bajo la gracia de Dios de al menos, en cuanto a la historia de la iglesia, 130 años, lo cual equivale a 4 generaciones. Inequívocamente, eso nos deja ver que ahí está todo. No necesitamos de San fulano de tal, del santo loco de no sé dónde, de aquel que dice que escuchó no sé qué. Hermano, en la Biblia está todo lo que necesitamos. Por eso es que el libro de Malaquías dice que la fe de los hijos, que somos nosotros, tiene que volver a ser la fe de los padres. ¿Ve? Y ellos vieron señales, prodigios y maravillas. No solamente vieron, las experimentaron. Imagínate, hermana María, que estemos en tiempos bíblicos allá de la iglesia primitiva y te estén persiguiendo y digan, mira, esa hermanita de ahí, ella es de los cristianos. Ah, sí, quémenla. Te meten en aceite hirviendo, hermana, y no te quemas. Te van a acusar de todo menos de cristiana. Van a decir que eres bruja. ¿Ve? Y te van a desterrar allá a una isla llena de alacranes y de serpientes y de lagartos. Porque no van a hallar explicación, digamos, de ese momento, porque ni siquiera tienen a Dios en su corazón. ¿Ve? Ni siquiera tienen conciencia de Dios en ningún momento, en ningún sentido en sus vidas. ¿Ve? Te van a llamar bruja, no te van a llamar cristiana, porque para ellos eso no es cristiano. Porque para ellos cristiano es la algarabía, el alboroto, el ruido. ¿Ve? Eso no es cristiano. Hay gente para la que quizás nuestra iglesia sería aburrida, porque no tenemos sonidos estridentes, no tenemos coros enormes, ¿ve? O no tenemos música del momento. Pero la iglesia no tiene que entretenerte, la iglesia tiene que ser lo que la iglesia es. ¿Qué cosa es la iglesia, Josué? Casa de corrección. ¿Ve? No, pues que no voy ahí hieren mis sentimientos. Pero si lo que se requiere es rompernos, ¿ve? Para que Él sea construido en nosotros. Eso es lo que la gente no entiende. Pues que me pegó, ¿ve? Pues es que me dijo, me lanzó una indirecta. ¿Ve? No hay indirecta, todo es directo, hermanos. Y si la Biblia lo dice,
pues gracias le decimos a Dios. ¿Ve? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener por entendido de la Santa Biblia. Hoy por hoy es más importante para nosotros todavía, porque sabemos, no porque alguien nos lo dijo, sino que hay certeza de que al menos en todo el Nuevo Testamento hay historia, hay evidencia de costumbre, cultura de creyentes de al menos por 130 años. ¿Ve? Entonces, es impostergable que estudiemos la Biblia. En cuanto a fuentes de autoridad, ya te dije, la Biblia no es la máxima autoridad, es la única autoridad. ¿Ve? Así que descartamos todo tipo de otro tipo de fuente de autoridad. Este cuadro, así completo como lo ves, pertenece prácticamente a cómo Roma insiste que, aparte de la Biblia, tenemos otra fuente de autoridad. Y si te das cuenta, la Biblia es una de 4. ¿Ve? Entonces, ellos vienen y dicen, no, la tradición va por encima de la Biblia. No te pases, pues, católico romano. Todo el mundo sabe que antes de que exista la Escritura, porque la Escritura es fruto de lo que se conoce como trabajo ya de una comunidad por preservar lo que, oiga, ya es su herencia. Es obvio que antes de que exista el escrito tiene que haber una tradición, tiene que haber el medio de transferencia de ese mensaje, y eso es el medio del habla, de la palabra. ¿Ve? Es obvio eso. ¿Ve? No hay que desesperarnos por tratar de decir, la escritura no vale, siempre ha sido la tradición, pero te presentan la tradición como prender velas, besar yesos, ¿ve? Chupar cuadros, ¿ve? Eso no es a lo que se refiere cuando hablamos de que primero, antes de ser escrito, había otro medio de autoridad, que era la transmisión de boca a oído del mensaje de Dios. Y eso no es novedad. Así comenzó a transmitirse el mensaje de Dios desde los días de Moisés. Siempre se decía, como dijo Moisés, como dijo Moisés, como dijo Moisés. Y todo el mundo tenía que saber lo que Moisés dijo. ¿Ve? ¿Cómo le fue dicho a Moisés? ¿Y quién le dijo a Moisés que dijera lo que él dijo? Dios. ¿Ve? Entonces eso siempre ha sido así. Y que de pronto vengan a decirte, no, la Biblia no existía en los primeros años de la iglesia. Es obvio que no existía este libro, pues, porque todo esto es una construcción humana, pero de aquello que Dios dejó como evidencia. Teníamos que registrar, teníamos que ponerlo de alguna manera ahí. ¿Ve? ¿Y por qué quieren exterminar la Biblia? Porque en la Biblia está todo lo que la iglesia debe de ser. Ahí no hay yesos, ahí no hay imágenes, ahí no hay fotografías. Oh, no, que la ortodoxa, si no es la católica, la ortodoxa también está desviada. ¿Ve? Volvamos a la palabra, volvamos al original, volvamos al libro de los Hechos. ¿Ve? Entonces vuelvan a la carreta. Eso no quiere decir que volvamos a la carreta, sino que volvamos a dejar que el Espíritu de Dios llene a la iglesia de tal manera que sea Dios mismo obrando, hablando, caminando y mostrándose en las calles de este mundo. Otra vez. ¿Me entienden? Entonces, la fuente de autoridad para nosotros siempre va a ser la Escritura, porque ahí está el testimonio del mover de Dios en santos y santas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Hombres, testimonios, Biblia. Y eso va a garantizar que el pueblo de Dios futuro sea la imitación o cumpla Hebreos 13:8. El ungido, Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Reforma, no hubo reforma. La Iglesia Católica sigue deformada como siempre. Dios nos ayude. Todos estos señores salieron a hacer todo menos lo que Dios les mandó. Lutero, inspirado por Dios, empezó algo que ni siquiera él comprendió al inicio, pero nosotros sí sabemos que fue. ¿Me entienden? Comenzó Dios a restaurar su palabra. ¿Qué cosa tenía que suceder primero? Tenemos que traer la Biblia legalmente y en el idioma del pueblo. Y Dios comenzó a mover. Para que comience usted a manifestar a Dios, tiene que conocer a Dios. ¿Y dónde está Dios? En la Biblia. Todos estos señores tenían propósitos diferentes. Uno mataba al otro y el otro corría del otro. Esto es terrible. Dios nos ayude. ¿Cuál es el peligro hoy? Hermanos, si tenemos que volver al original
a la fe de nuestros padres, tenemos que volver a la fe de los judíos. No, no, hermanos, Dios nos ayude. Dios les bendiga, los que acaban de venir. Dios nos ayude. Si el mismo Pablo tuvo que reprender a Pedro porque quería judaizar a todo el mundo, ciertamente, ¿cómo podemos caer hoy en ese error que Dios ya reprendió en su debido tiempo? Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a comprender qué es lo que realmente significa volver a la fe de nuestros padres. ¿Ve? ¿Judíos no somos? ¿O hay alguno por aquí que está circuncidado al 8º día? ¿Ve? ¿O hay alguno por aquí que está yendo a matar ofrendas y holocaustos allá en el templo, allá en Tierra Santa? Para comenzar, no hay templo. Todo es personificación, hermanos. Así que, si te acuerdas, en el año 70 después de Cristo, un comandante romano llamado Tito, no sé si te acordarás, destruyó el templo. El segundo templo ya se destruyó hace tiempo. Así que uno de los más grandes problemas, después de todos estos reformadores más deformados que nunca, es el problema del judaizante. ¿Y por qué traigo esto a la iglesia? ¿Por qué? Porque he visto muchos que no solo en el internet, sino en la vida real, ya están comenzando con estas cosas que no son sino solamente muestra de la evidente ignorancia de las Escrituras. Porque todo parte de las Escrituras, hermano. Si no conoces las Escrituras, vas a hacer cualquier cosa, menos lo que Dios te mandó a hacer. Pero hermano, el nombre de Dios, el nombre de Jehová no es Jehová, nos han engañado toda la vida. ¿Cómo es? Yud He Vai He. Él es Yahweh. No sé si se han escuchado eso. Hermano, no diga Jehová, diga Yahweh. Yo digo, ¿cuál Yahweh? Los judíos le decían Yahweh a Dios, quizás delante de Jesús, pero eso ni siquiera lo salvó de que Jesús o Juan el Bautista le dijera generación de víboras. Entonces vienen y ahora te dicen, no digas Jesús. Entonces, ¿qué cosa voy a decir, hermano, hermana? Diga Yeshua. Le digo, ¿cómo va a ser eso? Si la Biblia o los primeros escritos, que quizás aún Pablo o quizás los que escribieron los evangelios, estaba escrita en griego, y ahí no dice Yeshua. En griego Jesús quiere decir Jesús. Jesús es I-E-S-U-S. Jesús. En griego no dice Yeshua. Mateo, Marcos, Lucas y Juan quizás hayan leído alguna carta de Pablo, y Pablo mencionando que el nombre de Jesús, Pablo mencionando el nombre de Jesús y ellos leyendo Jesús. Ahí no había Yeshua. Así que no estén, hermano, cayendo en garras de estos ismos, porque son ismos. ¿Ve? Esto es un fanatismo más. Vean y lean más en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículos del 2 al 15. No lo voy a hacer ahora, tarea para su casa, pero lo que sí voy a decir es tengan cuidado, porque es un peligro mortal el judaizante. Nosotros no somos judaizantes. Nosotros, mira, te van a venir a decir dos cosas. Mientras habían americanos o descendientes anglosajones deambulando por ahí, trayendo el evangelio a los pobres indios de Latinoamérica, la sangre judía venía de las 10 tribus de Israel. Miren cómo va la historia, que fueron dispersas por todo el mundo, y muchos de ellos se fueron a Reino Unido, se fueron a Europa, a países anglosajones, y de ahí esa sangre se diseminó y cruzó el mar y llegó con los primeros colonos a Estados Unidos, y trajeron la sangre judía de nuevo a los Estados Unidos. Y bueno, así llegamos a tener a descendientes de verdaderos judíos, verdaderos israelitas, pertenecientes, quién sabe qué, a alguna de estas 10 tribus perdidas. Pero ahora resulta que América no tiene
muchos descendientes de sangre anglosajona, sino que hay más latinos y latinas. Así que América está compuesto hoy por hoy de más latinos y latinas. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué nos tratas de informar con esto? Bueno, que ahora la tortilla se ha volteado. Ahora vienen y te dicen, mira, todas esas 10 tribus que se dispersaron o fueron sacadas en cautiverio desde Israel y fueron llevadas a todas las naciones, vinieron a parar a América del Sur, vinieron a parar a Centroamérica. Y todos los indios e indias de Centroamérica y Sudamérica somos descendientes verdaderos de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Ve? Porque ahora el evangelio se predica en toda Latinoamérica y somos más los latinos evangélicos o cristianos que los anglosajones cristianos de América. ¿Ve? Especialmente en Estados Unidos y Canadá. Entonces se dan cuenta, total, tenemos 2 versiones de 2 tipos de judaizantes diferentes. Hombres blancos y latinos. ¿Ve? Unos dicen que la sangre de los 10 tribus vinieron por el Reino Unido y llegaron a parar en los blancos. Otros dicen no, llegaron aquí a América, ciertamente a Centroamérica y Sudamérica, y está esta sangre judía o esta sangre israelita en todos nosotros los latinos. Señores, ni lo uno ni lo otro, olvídense de eso. ¿Sí? Olvídense de eso. Porque a muchos que decían que eran judíos así, judíos, incluso hasta se habían puesto apellidos judíos, les han hecho el ADN y quieren saber cuánto de porcentaje tienen de judío. Ninguno. Es como Donald Trump. Dijo, yo soy blanco, y por ahí habían supremacistas diciendo, los blancos somos la raza superior, raza pura. Se fueron a hacer ADN, ¿y qué pasó? Le salió como 60% de negro. Porque, señores, aquí no hay razas. ¿Ve? Todos venimos de una sola sangre. ¿Ve? Que tengamos un diseño uno diferente del otro, eso es otra cosa. ¿Ve? Pero delante de los ojos de Dios, somos hechura suya y por consiguiente admirables. ¿Ve? Eso es lo que dice tu Biblia. Así que no se acomplejen, hermanos y hermanas. Todos ustedes han sido hechos por la mano del Maestro y son únicos, especiales, admirables para Él y por todos. Todos debemos de respetar a todos porque tu prójimo es la obra maestra de Dios. ¿Ve? Es así. Pero es que no se parece a un europeo. ¿Y quién te ha dicho que ese es el diseño a seguir? ¿Ve? Entonces, tengan cuidado con el judaizante. No somos judíos tampoco. Miren, hasta ahí hay una incoherencia, judaizante. Oiga, las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas por ahí. Son 10 tribus. No son todos judíos. ¿De qué tribus serán? Pero el asunto es que no se preocupe de eso. Ese no es nuestro tema. Eso no es algo que nos competa. Manténganse alejados de estos que ni leen Biblia, ni leen mensaje, ni oran, creo. Porque orar no es solamente agachar la cabeza y decir 2 o 3 palabras. Orar es hablar con Dios. Dime, si no están conectados con Dios a través de su palabra, ¿con quién están hablando? Con cualquier espíritu, menos con Dios. ¿Ve? Menos, hermano, tenga mucho cuidado con los judaizantes. Tenga mucho cuidado con los judaizantes. Esas palabras en hebreo, ¿ve? Esas palabras muy trabajadas ahí. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. A lo mucho podemos decir shalom, porque eso quiere decir paz, eso nos habla de un nuevo día, eso nos habla de esperanza, pero de ahí a que me vengas ahora, porque yo he visto algunos, incluso algunos que son gays y nunca han superado ser gays, que dicen que la sanidad para salir de ser gays es decir Yeshua, ¿ve? O decir Yahweh a Dios. Dios nos ayude. ¿Saben qué cosa los va a sacar de ser gay? Que se arrepientan de sus pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que los va a sacar de esa condición pecadora. ¿Ve? Dios nos ayude. Así que el profeta solamente nos habló de una cosa, hermanos y hermanas, por si no han leído su mensaje, de la restauración del árbol novia. Volver a nuestra condición original, volver al principio, volver a la palabra. Tu Biblia, tu Nuevo Testamento tiene 130 años de tradición, costumbre, tiene ahí el testimonio de 130 años
de cómo vivieron hombres y mujeres a lo largo de todos esos 130 años, 4 generaciones prácticamente. Así que no busque más. No, pues que quizás los primeros... No. Si no está en la Biblia, no lo haga. ¿Ve? Ya estamos, por ejemplo, en el tema de apariencia exterior o tu vestimenta. Ya hemos avanzado un montón en qué cosas uno puede usar, qué cosas no puede usar. El otro día estábamos hablando de los aretes, estábamos hablando del maquillaje, estábamos hablando de los tatuajes. Esta semana vamos a hablar de los tacones altos, ¿ve? Y estamos mostrando evidencia, ¿ve? Estamos mostrando evidencia de qué cosas sí, qué cosas no. ¿Se dan cuenta? Y todo con la Biblia, ¿ve? Si no está en la Biblia, hermano, olvídese. Porque todo lo que hagamos, ya sea de palabra o en acción, tiene que ser con 2 o 3 testigos bíblicos. Todo es y gira en torno a la Biblia. Mientras que por años tratando de decir que la Biblia no servía para nada, incluso los católicos, eso es un pensamiento católico. El católico te dice, la Biblia no me va a salvar, a mí me salva la iglesia. Eso es falso, falso. Y tú le preguntas, ¿cuál iglesia te va a salvar? ¿La que bendice a los del arco iris? ¿O la que hace esta cosa con los niños? ¿Cuál de esas iglesias te va a salvar? Al final todas son una sola. ¿Ve? Vuelvan a la palabra, no hay pretexto. ¿Ve? Eso es lo que nos dice el profeta en este mensaje que se llama la restauración del árbol novia. Tenemos que los hijos, nosotros, tenemos que volver a la fe de nuestros padres. Aquí está, 130 años de tradición. Dios nos ayude. Y bueno, aquí está para quienes no creían, al menos si nos basamos, históricamente hablando, en cuando se escribió el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay mucha coincidencia con, por ejemplo, este libro que se llama Antigüedades Judías de Josefo. Y este data entre el 85 al 100 después de Cristo. En conclusión, la mayoría cree que el libro de los Hechos se debe de haber terminado de escribir entre el 110 y el 130 después de Cristo. Así que es evidencia suficiente para poder establecer que en la Biblia hay todo ese legado de costumbre y tradición de la iglesia. Y el mismo profeta casi lo confirma, porque él dice que la edad de Éfeso dura hasta el año 170. Después del 53, él dice que dura hasta el 170. Así que todavía en el 53, mira, él dice que llega Pablo en el 53, porque al final de la edad llega el profeta, dice, y no era ni siquiera el final de la edad. Pablo llega a morir como creo que en el 70 o en el 80, no es dato exacto, no tengo la fecha exacta, pero, oiga, la edad de Éfeso termina en el 170. Así que aquí tenemos registro, si ahí tenemos a Pablo, recuerden que los evangelios y aún el libro de los Hechos se escribe después de que Pablo escribe. Ojo con eso, no vayan a pensar que los evangelios se escriben antes de Pablo, no. Pablo llega, ya hay una tradición que es transmitida de boca a oído, de uno a otro, entre los creyentes, y es Pablo quien empieza a registrar. Y como ve que nadie se acuerda ni siquiera qué es lo que deben de imitar, influencia a que se escriba sobre Jesús. 4 testimonios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ve? Y que se escriba sobre las acciones de la iglesia, el libro de los Hechos, ¿ve? Y según la historia, el libro de los Hechos se termina de escribir, la mayoría dice que en el 130 hay una pequeña minoría, muy pequeñita, que se puede contar con los dedos de la mano, de una mano, que dicen que incluso el libro de los Hechos se puede haber escrito del 170 al 200. Digo, que se haya terminado de escribir del 170 al 200. Así que ahí tienes toda la evidencia, aún dentro del mensaje que de la primera edad de la iglesia. Dios nos ayude. Entonces es importante que conozcamos las 7 edades de la iglesia. Mientras que muchas personas dicen, es imposible que Dios se haya mantenido quieto hasta los días de Lutero. Oiga, todo lo que conocemos como iglesia visible, eso que conocemos como el Concilio Mundial de Iglesias, no es otra cosa más que quizás, digo quizás, porque puede haber más, los caídos antes que los verdaderos. ¿Ve? Entonces, la verdadera iglesia siempre se ha mantenido en perfil bajo y casi invisible a lo largo de todas las edades. Y eso siempre ha sido así. Cada vez somos menos, ciertamente, pero estamos ahí. ¿Ve? Estamos ahí.
Gloria al Señor. Bueno, no me voy a detener más ahí. Ya saben, para llegar a unidad de la fe, conozca toda la palabra. Y cuando conoces toda la palabra, entonces, solamente entonces podemos decir que conoces al Hijo de Dios. ¿Y cómo sé que conozco al Hijo de Dios? Cuando le empiezo a reflejar. ¡Wow! Entonces, vamos a entrar ahora sí a la enseñanza principal. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, mira lo que dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa es lo que tenía que suceder antes de que te conviertas en ese testigo del Señor? Antes de serle testigo al Señor, tenías que recibir poder de lo alto. Y ese poder se recibía solamente y solamente cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. En el libro de Juan, capítulo 16, cuando Jesús promete al Espíritu Santo, Él dice que el Espíritu Santo solamente podría hablar una sola cosa: todo lo que oyere de Él. Todo lo que el Espíritu Santo hablaría, todo lo que el Espíritu Santo diría, sería respecto de la palabra. Y la única forma de que tú, yo, quien sea en este planeta, testifique de Él es que Dios esté en nosotros. ¿Ve? El Espíritu de Dios esté en nosotros. Y solamente el Espíritu de Dios en nosotros nos da la garantía de que nos convertimos en verdaderos testigos de Él. Y aquí dice, testigos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Me están captando? Gloria a Dios. Mira, vamos ahora a Lucas 1:37. Porque para Dios nada hay imposible. Ustedes saben, el Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesucristo, la palabra es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Cuando nos referimos al Padre, nos estamos refiriendo también a Dios. Pero hermano, ¿por qué decimos a todo Dios? Porque es Dios en su economía, como le decían allá en aquel entonces, durante los primeros cientos de años de la iglesia, cuando no entendían de dispensaciones, ojo, ellos hablaban de la economía de Dios. Luego de ahí comenzaron a introducir la palabra la dispensación de Dios, para referirse a la eternidad. Pero en la economía de Dios, ¿saben lo que es la economía, verdad? Dios distribuyendo de acuerdo a la necesidad. Pablo lo explica de esta manera: es Dios sobre nosotros, Dios por nosotros y Dios en nosotros. Siempre va a ser Dios. Entonces llegan los trinitarios a la escena y dicen, influenciados por sus doctrinas babilónicas: oiga, pero si tenemos a un Dios sobre nosotros, tenemos a un Dios con nosotros y tenemos a un Dios en nosotros, tenemos a tres personas. No. Y entonces llegan los católicos y todavía lo empeoran. Creemos que Dios es una persona, creemos que el Hijo es otra persona. Ambos son eternos, Padre eterno, Hijo eterno. Miren lo que dicen los católicos. Y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. ¿Qué? ¿Se dan cuenta? Los ortodoxos dicen, no, el Espíritu Santo solo procede de Dios, pero no procede del Hijo. Y oiga, todo esto es un enredo. ¿Ve? Es que el hombre siempre le quiere dar a todo
la explicación como si se tratara de algo propio de los hombres. Porque si tú dices que Dios tiene un hijo, entonces Dios es su padre, y ahora incluso están poniendo a María como la madre de Jesús. Aún hoy por hoy, la madre de Dios en los cielos. ¿Ve? Y el profeta hace una crítica muy, pero muy clara y evidente respecto a llamarle a María la madre de Dios. Porque el profeta dice, ella no es la madre de Dios, sino que ellos han hecho de María la madre de Dios para poder elevarla y poder tener, igual que las naciones paganas, una deidad femenina. Entonces volvamos aquí. ¿Qué cosa es Dios? A eso está muy bien. Si no entiendo qué es Dios, voy a preguntar mejor qué es Dios. Dios en su economía, hermanos, nos ha presentado su persona de acuerdo a momento y circunstancia. ¿Ve? Por ejemplo, cuando hablamos de Dios con nosotros, estamos hablando del Hijo. Eso no hace de Jesús un hijo eterno, y eso no hace de nosotros hijos eternos. ¿Ve? Porque si somos eternos, como Dios es eterno, en la dispensación de Dios, tenemos muchos dioses. Y fuera de Dios no hay otros dioses. Pero todos estamos dentro de Él. ¿Me captan? Pero en el tiempo ya tenemos jerarquía. ¿Ve? En el tiempo ya tenemos jerarquía. Tenemos a Dios adorado. Fuera de tiempo, Dios no necesita tu adoración. Pero en el tiempo, Él tiene que presentarse como el adorado, porque el hombre es un adorador. ¿Y qué cosa va a adorar? ¿El sol, a la luna, a la Pachamama? No, tenía que adorar a Dios. ¿Ve? Pero cuando hablamos de Dios con nosotros, estamos hablando del Hijo de Dios. Usted para mí es Dios con nosotros. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, claro está, que es Dios en nosotros. ¿Me están captando? Suena raro, ¿verdad? Para un trinitario eso es raro. Dice, tienes a uno aquí que es el mismo que está allá. Y oiga, es que es, miren, la cosa se grafica sola en el día de Pentecostés. El mismo Dios, en forma de columna de fuego, se dividió en pequeñas lenguas de fuego. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo te lo describe? En su nivel de descripción de año cero, allá un cristiano de aquellos primeros días, registrando los primeros eventos del mover del Espíritu de Dios en su iglesia. Él dice, y llegó el pilar de fuego, y el pilar de fuego se dividió en pequeñas lenguas de fuego, y estas vinieron a posar sobre la cabeza de cada uno de estos 120 que estaban en el aposento alto. ¿Ve? Y estos 120 fueron llenos de poder de lo alto. El mismo poder del mismo Dios en cada uno de ellos. Los hizo coiguales, los hizo hijos e hijas de Dios. ¿Ve? No eran ya judíos, ni griegos, ni gentiles, ni de aquí, ni de allá. Eran solo unos miembros del único cuerpo místico llamado la iglesia. ¿Ve? Todos exactamente llenos del mismo Espíritu de Dios. No es difícil de entender. Pero si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, por ejemplo, la hermana Aurea, tú la ves aquí, pero a la hermana Aurea no la estás viendo allá en su casa, ella está aquí. Entonces uno dice, entonces para que yo vea a la hermana Aurea en su casa, tendríamos que tener una imagen o tendríamos que tener un instrumento a través del cual ella pueda ser visto en su casa. Y ahí está el teléfono, ¿ve? Y ese instrumento para que Dios sea visto en este mundo, ¿cuál es? Tú, pues. Tú eres el celular iPhone celestial de Dios, a través de donde Dios está haciendo una videollamada a este mundo y les está diciendo, hola. ¿Ve? Hola, mundo, ¿no? Estás viendo a Dios a través de este instrumento, a través de este canal. ¿Ve? No es otro Dios, es el mismo Dios al que tú estás viendo. ¿Es otro Dios? La hermana Aurea, a través de una videollamada, comunicándose con su esposo en su casa. ¿Es otra hermana Aurea? No, es la misma hermana Aurea.
Y si la hermana Aurea hace una videollamada grupal, tenemos muchas hermanas Aureas, no, es la misma hermana Aurea, moviéndose, viendo y comunicándose a través de una llamada grupal. Todos estamos viendo a la misma hermana Aurea. De esa misma manera, hermanos, si quieres ejemplificar algo de lo que se representa Dios en todos nosotros, ese vendría a ser un ejemplo quizás básico de lo que esto se trata. ¿Ve? El mismo Dios en todos nosotros. Dios viéndose en el hermano, en la hermana, en el hermanito, en todos nosotros. Eso es lo que tiene que ser. ¿Ve? No es difícil de comprender. Simplemente hay que ver las cosas de la manera correcta. Vamos a una escritura más. Lucas 24, versículo 49. ¿Qué dice ahí? Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Esa fue la orden. Si no has sido investido de poder de lo alto, no te muevas. No te muevas. La orden es quédate hasta que seas investido de poder de lo alto. Es lo que ha pasado con muchos misioneros. Salieron de Estados Unidos diciendo que se iban a buscar a las ovejas perdidas y lo primero que hicieron fue encontrar a su querida, o si eran gays, a su querido. ¿Ve? Dios nos ayude. Y los norteamericanos dando dinero, dando dólar, ¿no? Y el otro bandido con la querida o el querido. ¿Ve? Dios nos ayude. Para que eso no pase, tiene que tener usted poder de lo alto, poder del Espíritu de Dios. Tiene que estar lleno de Dios, ¿ve? Para que eso no pase. A eso yo no entiendo a los estadounidenses. A estos bandidos que terminan en adulterio, fornicaciones o en sodomía, van y le lloran a los güeros, y los güeros hasta los eligen pastores y le siguen dando su dinero. ¿Ve? Eso ya no sirve. Ah, pues hermano, falta obreros en la viña del Señor. Sí, por ahí hay otro más. ¿Sí? Ese de ahí, guárdalo en la galería de los caídos, que siga peleando por su salvación y para adelante a buscar a uno más. ¿Ve? Dios nos ayude. Mira lo que dice ahí. La orden fue, quédense hasta que hayan sido embestidos de poder de lo alto. Vamos a citar a William Branham. Recuerden, la clase de hoy es poder de lo alto. Poder de lo alto. Ya sabemos que la palabra hablada, la vida viene solo a través de la palabra hablada. Y entonces ahora vamos a ver cómo es que esa palabra hablada llega a nosotros. Y hace el fin. Ahora necesito saber cómo es la mecánica para obrar la dinámica. No sé si se han dado cuenta, hay como un estancamiento. Mira lo que dice ahí en este mensaje que se llama Mi ángel irá delante de ti. El 16 de febrero del año 1953, párrafo 17. Escuchen con mucha atención. Ahora, pueden llamarme fanático si quieren, ojo con eso, pero sé que hay un poder de Dios. Primero, porque Dios lo dijo. Segundo, porque en mi corazón hay algo que me dice que hay un poder de Dios para sanar toda enfermedad. Yo lo creo y mientras crea eso, dedicaré mi vida. ¿Ven? Yo sé que es la verdad. Primero, él cree que hay un poder de Dios porque eso está en la Biblia, es una promesa de Dios. Hay un poder de Dios, Dios lo dijo. Y segundo,
porque hay en mi corazón. ¿Qué cosa es eso que hay en su corazón y que debería de haber en tu corazón? Para que algo desee a Dios en tu corazón, tiene que haber, primero que todo, el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, tú no deseas a Dios. Sin el Espíritu de Dios, tú nunca vas a desear a Dios. ¿Me están captando? Es como cuando un muchacho busca a una muchacha como por esposa. Sin el Espíritu de Dios, estás buscando el estereotipo que está de moda. Sin el Espíritu de Dios, está buscando carne. Sin el Espíritu de Dios, estás buscando todo menos a Dios. ¿Me están captando? Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, Dios busca a Dios. ¿Ve? Dios busca a Dios en la otra persona. Si no hay correspondencia, no pasa nada. Dios está buscando carácter. ¿Me entiende? Eso es de lo que se trata. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que hacer. Es a eso a lo que tenemos que llegar, hermanos. ¿Ve? Sin el Espíritu de Dios no podemos tener el deseo, ni siquiera la esperanza de Dios. ¿Me están captando? Pero hermano, ¿cómo puede ser eso posible? Si un hombre en su peor condición aún así busca a Dios, eso es porque el hombre es adorador. Si de pronto está orando, si de pronto está llorando, si de pronto algo le está pasando y le cae una popó de paloma en la misma cabeza, él va a decir, Dios me habló. Porque ese es el hombre que adora cualquier cosa que lo interrumpe en algún momento. Si le cae una popó de paloma y él se levanta, y cuando se levanta se da cuenta que hay una víbora justo ahí donde él estaba arrodillado, él dice, Dios me habló. ¿Ve? No sé si me están captando. Y va a comenzar a adorar a la paloma. ¿Ve? Hermanos, Dios, para que se le busque como realmente Él es, tienes que tener al Espíritu de Dios. Pero todo hombre busca a Dios porque es de por sí ya un adorador. Y cualquier cosa que llame su atención, a eso le va a llamar Dios. ¿Ve? A veces Dios pueden ser sus hijos, Dios puede ser su marido, su mujer, Dios puede ser algo, puede ser alguien, y no necesariamente Dios. Recuerda que el Espíritu de Dios te va a llamar a adorar y a buscar por el Creador. Nunca te va a hacer ver a la creación. ¿Me están captando? Eso es algo que debemos de tener siempre, siempre presente. Bueno, vamos aquí. Entonces, primero que todo, hay un poder de Dios. Lo sé, dice, porque está escrito en la Biblia. Dios lo dijo. Y segundo, porque en mi corazón, el hermano Branham tiene el Espíritu Santo, hay algo que me dice que hay un poder de Dios para sanar toda enfermedad. Porque hay algunos que me dicen, hermano, yo siento algo, y luego de ahí 2 semanas le ves ladrando como pitbull. Eso no. Todo el mundo siente algo, siento algo. Estamos hablando del sentir de Dios por su palabra. Eso es diferente. ¿Ve? El hermano Branham dice, siento algo que me dice que hay un poder de Dios para sanar toda enfermedad. Toda enfermedad. O sea, todo es todo. ¿Ve? Ese poder de lo alto, hermanos y hermanas, ese poder de lo alto sana toda enfermedad. Toda. No hay nada imposible para Dios. Él dice, yo lo creo, y mientras crea eso, dedicaré mi vida. Ven, yo sé que es la verdad. Es la palabra de Dios, primero que todo. Y hay algo en mi corazón diciéndome, está allí. Nuevamente, es la palabra de Dios, primero que todo. Y hay algo en mi corazón diciéndome que hay algo allí. Está allí. Él dice, y estoy buscando todos los medios, alguna manera, tratando de encontrar la forma de traerlo a la iglesia. O sea, Él está procurando que tú y yo entendamos que eso tiene que venir a nosotros. ¿Ve? No se distraigan. Dice, los fanáticos pueden levantarse e irse, pero Dios, ustedes verán el día que la iglesia de Jesucristo se levantará
con este gran poder del que se están riendo hoy. ¿Ve? Se manifestará así como lo fue la electricidad, porque hay algo en el corazón del hombre que le dice que está allí. ¿Ven? Es el mismo ángel de Dios. Wow. Cuando se habló de la electricidad, no creían, hermano. Ustedes saben que pasó mucho y se gastó demasiado para alumbrar una calle allá hace muchísimos años en Nueva York. Pasó mucho y se invirtió mucho y dijeron, es imposible, es impagable. Vamos a seguir con las antorchas, vamos a seguir con las velas, vamos a seguir con los mecheros. ¿Pero qué pasó? Siguieron investigando, siguieron avanzando, construyeron la primera planta de generación eléctrica y mire, vaya sorpresa, hasta el día de hoy hay una bombilla en cierto lugar allá en Nueva York que sigue encendida por más de 100 años. ¿Ve? Una bombilla incandescente, mientras que nuestras bombillas se quemaban cada vez que prendíamos mal ese interruptor o cada vez que la empresa decidía darnos una bombilla cada vez de material más barato. Hay una bombilla allá que se hizo cuando todo se hacía para servirle a los demás, que hasta el día de hoy no se quema. O sea, ¿existe la bombilla eterna? Claro, digo no eterna, pero al menos que dure por años y años y años y años. Cuando inventaron la luz LED, cuando descubrieron las luces LED, ¿qué te dijeron? Van a durar más que una bombilla incandescente, van a durar 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuántas bombillas LED has cambiado hasta ahora? Muchas. Yo he cambiado un montón. ¿Por qué? Porque resulta que les ponen un circuito de manera tal que después de cierto periodo de tiempo se quema. O sea, el LED de por sí no se va a malograr. Lo que hacen es provocar que se malogre. ¿Ve? Porque ¿qué pasa si no vendes bombillas nuevas cada cierto tiempo? Tu empresa quiebra, tu empresa se cae. Así que la gente no quiere servirle al resto, se quiere servir a sí mismo. ¿Ve? No sé si me están captando. Igualitos con los doctores, los malos doctores. Los malos doctores no quieren que los hospitales se queden sin pacientes. Los buenos doctores quieren que los hospitales se queden sin pacientes porque quieren que todos sanen. Pero el mal doctor no quiere que nadie sana. El mal doctor quiere que el paciente venga tantas veces como sea necesario a lo largo de toda su vida, porque eso es dinero. Eso es dinero. Y tú me vas a decir, pero hermano, el gobierno no cobra. El gobierno paga, señores. Es la empresa que paga hasta el triple o hasta 10 veces más cualquier servicio en este país. Mientras que tú pides descuento, el Estado peruano no pide descuento. ¿Ve? Por eso es que muchos lucran de la salud, aún en los establecimientos del Estado. Y no solo en este país, en todas partes del mundo. Si no, pregúntale a los estadounidenses de dónde sale el dinero para pagar el famoso Obamacare. ¿Ve? Hermanos, pagan la metformina más cara del mundo. Pagan, hermano, los antibióticos más caros del mundo, pero no importa. ¿Ve? Porque el Estado es buen pagador. ¡No! Sino que hay un grupo de gente ahí, médicos malos, que no quieren que nadie se sane. ¿Ve? Y como no quieren que nadie se sane, eso a medicina cuesta caro. Y como esa medicina cuesta caro, nadie tiene acceso a eso. Pero entonces llega el otro negociante y dice, yo lo compro para el gobierno y se lo doy gratis a la gente. ¡Mentira! Nada es gratis. Dios nos ayude. Hermano, volvamos acá. Marcos capítulo 9, versículo 23. Mira lo que dice ahí. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mira lo que dice.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Wow. Pero tienes que poder creer. Esa es la cosa. Tienes que tener el poder para creer. Primero el Espíritu Santo viene a ti, el Espíritu Santo te hace recibir el poder de lo alto y entonces te conviertes en un testigo de Dios. En otras palabras, comienzas a creer y esa fe es la que hace que la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplan. ¿Me están captando? ¿Me están captando? Porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al único al que todo le es posible es a Dios. Así que esta creencia o esta fe está ligada al Dios que está en ti. ¿Me están captando? Vamos a ver qué más nos dice William Branham aquí. Mira lo que dice en este mensaje que se llama El Gran Guerrero David, predicado el 18 de enero del año 1955, párrafo 39. Mira lo que dice ahí. Si Dios alguna vez puede lograr juntar unánimemente a la iglesia otra vez, ojo con eso, ¿para qué Dios busca juntar a la iglesia? ¿Por qué la iglesia se tiene que juntar? Fíjense en lo que dice ahí, fíjense en lo que dice ahí. Si Dios alguna vez puede lograr juntar unánimemente a la iglesia otra vez, será para investirla con el poder de lo alto. ¿Dónde los juntó ya? En el día de Pentecostés estaban unánimes en oración. No estaban juntos, pero no revueltos. Estaban unánimes en oración. Llegó el Espíritu de Dios, los embistió con poder, a todos exactamente de la misma manera, y todos llegaron a ser ya no Pedro, ya no María, ya no aquí, ya no allá, sino que todos llegaron a ser solo una sola cosa: hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. ¿Me están captando? Nada más que eso, sí, nada más que eso. Hijos e hijas de Dios. ¿Qué cosa es un hijo de Dios? Alguien a través de quien Dios mismo se está manifestando, a través de quien Dios mismo está obrando, a través de quien Dios mismo está hablando. No solo el pastor, todos nosotros. La única razón para estar en unanimidad es para convertirnos en ese puño de Dios, hermano, para sacar fuera de nuestras vidas a todo demonio del infierno. ¿Ve? Y es más, ni siquiera hay que alzar un puño, sino que solamente podremos decir como está escrito: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La sola presencia de la luz hace que la tiniebla se vaya. La tiniebla se tiene que ir. ¿Ve? Gloria al Señor. Si Dios alguna vez puede lograr juntar unánimemente a la iglesia otra vez, será para investirla con el poder de lo alto. ¿Poder para qué? Para creer su palabra. ¿Se dan cuenta? Sin ese poder no podemos creer la palabra. Sin el Espíritu Santo, que es ese poder, no podemos creer la palabra. Y esta palabra es la que va a hacer que se cumpla la palabra. ¿Se dan cuenta? Creer la palabra para que se cumpla. O sea, tú no puedes hacer que la palabra obre a tu favor o al favor de alguien sin primeramente tener el Espíritu de Dios, quien va a hacer que la palabra se cumpla. ¿Me están captando? Se necesita del experto, dicen algunos. Bueno, el experto en palabra es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Ve? Dios mismo. ¿Ve? Dios mismo. Mateo 19:26 dice: pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible. Más para Dios todo es posible. Wow. Oiga, hermano, pero eso es imposible para el hombre. No, Dios lo puede hacer. Deja todo en las manos de Dios. Dios lo puede hacer. Dios es más que capaz. Hermano, Dios puede mover su ojo así de esa manera y todo infierno se destruye. Pero escucha, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ya va a llegar el día donde todo eso sea
destruido, aniquilado, pero ahora no. Pero todo tiene su tiempo. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Ve? Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que tenemos que tener presente. Ay, pero hermano, esas son puras utopías. No. Tenemos miles de años donde tenemos miles y miles de registros de lo que hace el poder de Dios. El problema es que no tenemos fe. Y no tenemos fe porque no tenemos a Dios como nuestra autoridad, como nuestro principio de autoridad, como nuestra imagen de autoridad. Un muchacho allá afuera, tú le dices, ¿crees en Dios? Te va a decir, ¡no! ¿Por qué? Porque ni siquiera respetan a sus padres. Si no respetan al que ven, ¿cómo van a respetar al que no ven? ¿Se dan cuenta? Pero si eres un hijo o una hija de Dios, Dios se encargará, ¿ve? Dios se encargará de hacerte volver a casa, completa o incompleta. Dios se encargará, ¿ve? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mira lo que dice ahora William Branham aquí. El 5 de noviembre del 61, párrafos 160 y 161, el testimonio de un verdadero testigo, el testimonio de un verdadero testigo, dice lo siguiente. ¿Qué clase de testigos deberían de ser ellos? Está hablando de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, de los creyentes. ¿Esperaos en Jerusalén hasta que usted complete 20 años de colegio o de seminario? No. ¿Esperaos hasta que usted reciba su grado de bachiller en arte? No. ¿Esperaos hasta que usted aprenda a hablar en otra lengua para que si Él lo llama a los campos misioneros usted pueda hablarles en la lengua nativa? No, eso no es. Deje que venga el poder de lo alto y se hará cargo de todo. Eso es. Pide por el Espíritu de Dios y Él se hará cargo de todo. Pide por el Espíritu de Dios y Él se hará cargo de todo. Él toma control de todo. Pero Él tiene que convertirse en tu Señor. Él tiene que convertirse en el Señor de tu vida, en el Señor, tu Señor, tu Dios, tu Rey. Y tú pases a ser su dominio. Rendir nuestros derechos. Rendir nuestros derechos es lo que tenemos que hacer. Ay, pero hermano, eso es imposible. Yo tengo mis derechos, yo también. Pero quiero que se haga su voluntad y no la mía, dijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Tus derechos y mis derechos, ¿de qué nos sirve sin Dios? ¿Sirve de algo? Hace años una muchacha feminista, lean la historia de esa señora, no tengo su nombre ahora, salía a protestar contra los hombres, contra el sistema, contra toda esta burocracia, sacaba sus pechos al aire y gritaba que estábamos viviendo bajo el dominio del hombre opresor y esa mujer se portaba fea y toda monstruosa. Hoy día se volvió madre, se arrepiente de sus años de feminismo, ¿ve? Se arrepiente de su lucha sin sentido y se arrepiente de que todo el mundo conozca sus pechos, ¿ve? La gente a veces hace tonterías sin Dios. La gente hace tonteras sin Dios. ¿De qué le sirvió que tenga derecho a hablar? ¿Para hacer tonterías? Hay gente que hace cosas que son peores que esas y hoy día se arrepienten. Eso haces con tus derechos. Deshonras tu cuerpo. ¿Para eso quieres derechos? Mejor rendirlos a Dios. Mejor rendirlos a Dios. Gloria al Señor. Deje que Él venga, deje que venga el poder de lo alto y se hará cargo de todo. Cuando Él venga, usted espere hasta que sea lleno con el poder. Oh Dios, ¿por qué la gente no puede ver esto? No es el unirse a la iglesia, escuchan, miren, es esperar por el poder. Esperaos hasta que seáis llenos con el poder de lo alto. ¿Por qué?
porque yo lo enviaré. Es su promesa. Es una promesa de Dios y yo lo enviaré. Yo voy a dar testimonio. Cuando Él venga, Él dará testimonio. Porque Él no hablará de sí mismo, sino que Él hablará de mí. Amén. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Ya no vas a hablar tú, Él va a hablar del reino. Él va a hablar del reino. Él va a hablar del reino. Va a testificar del reino. ¿Ve? No vas a ser tú, Él se encarga de todo. ¿Ve? Él se hará cargo de todo. Juan 16, mira lo que dice ahí, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, no sé si se dan cuenta, el Espíritu Santo va a hablar de mí tomará y todo les hará saber. Y cuando digo de lo mío, estoy hablando de lo que es del Padre, porque todo lo que es del Padre es mío y Él os hará saber todo de mí. Es el mismo. Recuerden que Juan es un libro que tiene mucho, pero mucho matiz filosófico. Y Juan está tratando de desenredar todo el enredo que han hecho los gnósticos. Para los gnósticos tenemos a un Dios al que llaman el demiurgo, quien salió de otro lugar también. Y este demiurgo comenzó a emanar distintos dioses. Emanaciones por aquí, emanaciones por allá. Y tuvo 32 emanaciones. Oiga, eso no es así. Era Dios mismo. Areli llama por videollamada a Almendra. Areli está en alguna parte del Perú y Almendra está en su casa. La Areli que estás viendo en el teléfono, ¿es la misma Areli que está allá en alguna parte del Perú? ¿Es la misma? Solo que la estás viendo a través de, qué sé yo, un Android, un iPhone, un zapatófono. Pero es la misma Areli. Ahora estamos hablando de Dios, el gran Espíritu. No está haciendo una videollamada, pero le está hablando a este mundo. Está testificando al mundo en todas las calles del mundo. Y el instrumento que está usando Dios eres tú. ¿A través de quién? El borracho de la esquina va a ver a Dios. Y la otra perdida de allá va a ver a Dios. Y el vecino de la vuelta va a ver a Dios. Y el señor de allá, de aquel país, va a ver a Dios. El que está en aquella calle va a ver a Dios. ¿Son dioses diferentes? ¿Son emanaciones diferentes del único y verdadero Dios? No, es el mismo Dios manifestándose a través de estos instrumentos. Sus testigos, el único Dios, no en modo tú, en modo yo. Oiga, eso de decir modalista a los que creen que Dios se manifiesta en todo y en todos, eso es una barra basada. Porque, oiga, ¿cómo va a ser Dios en millones de personas manifestándole a Él? Perdón, millones de modos de manifestación de Dios. Es el Dios único manifestándose a través de tu vida. ¿Ve? Podrá ser alto, bajito, podrá ser clarito o más oscurito, pero es el mismo Dios. ¿Me están captando? Podrás haber comido o quizás no. Estarás quizás con leones o quizás estés a punto de ser martirizado, pero la gente va a ver a Dios, al mismo Dios, no otro Dios, no otra manera de Dios. Es el mismo Dios. ¿Ve? El mismo Dios en Pablo, el mismo Dios en Pedro, el mismo Dios en Juan el Revelador, el mismo Dios en William Branham, el mismo Dios en cada uno de los mensajeros y santas a lo largo de las 7 edades de la iglesia, el mismo Dios con cada uno de esos hombres que fueron martirizados, cuyos testimonios están registrados en esa obra, en ese libro que se llama Los Mártires de Fox. ¿Ve? Era Dios mismo.
El león veía a ese hombre y no se lo quería comer, estaba viendo a Dios. Quizás no un león, pero un hombre pervertido te puede estar mirando y no te va a hacer nada porque va a ver a Dios. Si le muestras a Dios. Porque si le muestras la carne, carne y carne se atraen. Pero si le muestras a Dios, se le muere toda la conciencia pecaminosa. ¿Me entiende? Ay, no, pues que hermano, no pude. Si una pantera no se quería comer a una hermana, en los días que los romanos le aventaban a las mujeres, a los hombres, a familias enteras con bebés y niños, al foso de los leones, ¿esto no se los querían comer? Venían los gladiadores todos llenos de demonios, con sus lanzas a lancearlos, ¿no los querían matar? El emperador les decía, mátalos o yo te mato. Y algunos prefirieron morir antes de matar a un cristiano. Porque ellos miraban a Dios. Estaba Dios ahí. Hoy día muchos se dicen cristianos, pero la influencia social, la influencia de los amigos es más fuerte, que primero niego a Dios antes de perder a uno de mis amigos. Yo prefiero quedarme solo con Dios antes de tener un montón de idiotas a mi alrededor que nieguen a Dios. ¿Me entiende? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Wow. Mira lo que dice aquí el hermano Branham. Este mensaje se llama, vamos a leerlo de ahí nada más. ¿Qué es el Espíritu Santo? Del 16 de diciembre del 59, párrafo 99 y 100. Él dice, ¿qué es entonces el Espíritu Santo? Es poder de lo alto, ¿ve? No poder del obispo, no poder de la iglesia, sino poder de lo alto. ¿Cómo vino ese poder? Por unirse a la iglesia. Yo los reto a ustedes que lo hagan. Digan que eso es correcto, ¿ve? Por unirse a la iglesia, saludarse de manos con el predicador. No, Señor, no. Ahora ustedes católicos, sacando su lengua y tomando la primera comunión, no. Wow. Y en ese mismo mensaje, en el párrafo 102 dice, escuchen lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Josué? Escuchen lo que dice la Biblia. Escuchen lo que dice la Biblia. Alguien te la tiene que leer. O tú tienes que leerla en voz alta. Escuchen lo que dice la Biblia. Lo que dijo Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ah, mira, tienes que escucharlo del mismo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es el poder. El Espíritu Santo es el poder. Potencia de Dios, Espíritu Santo. Le teníamos que llamar de alguna manera Espíritu Santo. ¿Por qué tuvieron que ser tan enfáticos en ponerle Espíritu Santo o Santo Espíritu o Espíritu de Dios? Porque, hermanos, teníamos que diferenciarnos de los espíritus que no son santos, de los espíritus que son inmundos, del espíritu de Zeus, de Thor, de Cronos, de todos estos espíritus raros y que no existen. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo. Hermano, pero si no hay Trinidad, ¿por qué tenemos Padre, Hijo, Espíritu? No hay Trinidad, ciertamente. No hay Trinidad, pero oiga, lo que estamos presenciando, hermanos, es el único Dios haciéndose visible, haciéndose conocido a través de lo que es la promesa de su palabra. En Santiago capítulo 5, versículos del 14 y 15 dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él.
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mira, ¿quién tiene que hacer este trabajo? ¿El pastor? ¿El obispo? ¿El arzobispo? No, los hermanos de la iglesia, los ancianos, los maduros, los que tienen el Espíritu Santo. Claro está, si tú tienes el Espíritu de Dios, tú puedes hacer eso, porque esto ha sido dado a todos nosotros. No hay que tener un don especial, un llamado especial. De por sí, tú eres llamado fuera. Tú eres llamado fuera. Tú ya tienes ese llamado especial. Y ese llamado especial se llama, tú eres la iglesia de Jesucristo. ¿Ve? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quién hizo eso? ¿La iglesia? No, el Espíritu Santo que estaba en la iglesia. ¿Ve? Tus pecados te son perdonados, le dijo a esa mujer Jesús. Tus pecados, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? ¿Cómo? ¿O qué? ¿Tú perdonando pecados, Jesús? Es que no era solo un hombre, era Dios en el hombre. Nicodemo dijo, sabemos que lo que tú haces no lo harías si no estuviera Dios en ti. ¿Y por qué no querían tenerlo con él, con ellos? Porque Jesús no era parte de su costumbre y tradición denominacional. Jesús no participaba de sus pensamientos retorcidos. Jesús era la palabra hecha carne. Conclusión. Esta es la primera parte de esta enseñanza de hoy. El poder de lo alto, o el Espíritu Santo, ahora podemos decir así, ¿verdad? El poder de lo alto, o el Espíritu Santo, es fundamental, básico, primordial para la vida y la eficacia de la iglesia de Jesucristo. Si usted tiene una vida mediocre espiritualmente hablando, es porque no tienes Espíritu Santo. Simple. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, hermano, vamos a hacer tonterías. Vamos a hacer como indio apache, como algunos tontos hacen y no tienen nada. ¿Ve? El poder de lo alto es el Espíritu Santo, hermano. Y eso es fundamental para la vida y la eficacia de la iglesia de Jesucristo. Este poder se percibe como esencial. Es esencial. ¿Sabe lo que es esencial? Para cumplir la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo te vas a emborrachar, te vas a endrogar, te vas a hacer todo lo que un mundano hace, menos la voluntad de Dios. Este poder se percibe como esencial para cumplir la voluntad de Dios y para manifestar su palabra en el mundo. ¿Ve? Para eso estamos aquí. Esta palabra, al ser percibida, perdón, esta parte no iba, esta es la del otro día. Vamos acá. Ustedes saben, hago mis diapositivas, no. Pero está bien, esa encaja, miren. Esta palabra, al ser recibida y hablada por aquellos que creen, lleva consigo el poder de la deidad y es capaz de vencer cualquier obstáculo. Muy bien, ¿sí encajó? Es que es la palabra de Dios, ¿ve? Tiene que cuadrar. Gloria al Señor. Conclusiones específicas. La creencia en el poder de lo alto, o sea, creemos en el poder de lo alto, se fundamenta en la palabra de Dios y en la convicción por el Espíritu Santo de que este poder existe para sanar enfermedades y realizar milagros. La investidura con el poder de lo alto es una promesa divina y se espera que la iglesia espere y busque este poder para cumplir con su misión en el mundo. Este poder no se obtiene mediante la educación formal o las ceremonias religiosas, sino que se recibe mediante la llegada del Espíritu Santo. La función principal del Espíritu Santo es otorgar poder
desde lo alto, capacitando a los creyentes para ser testigos eficaces y cumplir con la voluntad de Dios. La recepción del Espíritu Santo no se logra simplemente uniéndose a la iglesia o participando en rituales religiosos, sino que implica una experiencia sobrenatural de ser lleno con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, llegamos a la conclusión. Jesucristo, Hebreos 13:8, Jesucristo, o como dice Casiodoro de Reina, Jesús. Miren, esto es lo más parecido, esto es griego, miren, Jesús, así es como se escribe Jesús, ¿eh? No es con J, es con I. Jesús, el Cristo, ayer y hoy, el mismo también es por los siglos. La versión amplificada dice, Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Él es el mismo, hermanos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.